Bendiciones, bendiciones. Pueblo de Dios, vive Jesús en estos momentos. Doy gracias al Señor, alabo y glorifico su nombre por una vez más la oportunidad que Él me da de a través de estos medios llegar a mis hermanos, el pueblo de Dios, y a mis amigos. Vive Jesús. Los bendigo en el amor de Cristo. Vive Jesús. Y en este instante, en este momento, vive Jesús, voy a hablar, vive Jesús, de tantas cosas. Vive Jesús, aleluya. Y han venido en estos tiempos, vive Jesús, aleluya, a mi mente, mi corazón, vive Jesús, aleluya, a través de la sabiduría y el entendimiento de Dios, vive Jesús. Y estaba leyendo en el libro de Ezequiel, capítulo 28, vive Jesús. Capítulo 28, versículo 13, vive Jesús. Versículo 13, dice la palabra del Señor así: en el Edén, en el huerto de Dios tuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornelia, tapacio, jaspe, crisolito, berilo, onice, de zafiro, corbuclero, esmeralda y oro. Los primeros de tus tamborines y flautas tuvieron preparado para ti en el día de tu creación, vive Jesús. 14 dice: tú, querubín grande protector, yo te puse en tu santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas, vive Jesús. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contracciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contracciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillaban sobre ti. Espantos serás y para siempre dejarás de ser, vive Jesús. Esta es palabra de Dios, vive Jesús. Nosotros sabemos, vive Jesús, aleluya, que ese querubín que dice que estaba en el Edén. Me he puesto a ver las noticias, vive Jesús, y a leer la palabra del Señor y combinar, hacer una combinación de el Génesis en el principio, que dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Según los estudiosos, puede ser que haya habido, vive Jesús, una confusión, una guerra o algo, y haya desordenado todas esas cosas. Y Dios tuvo que hacer una nueva creación, empezando por Adán, vive Jesús, aleluya, ordenando la tierra. Hay muchas cosas que se han visto, que en estos tiempos vemos muchas estructuras, que bloques de 100 toneladas
de 20, de 30, de 40 toneladas, vive Jesús, aleluya, cortado perfectamente y puesto sin cemento, sin nada, uno encima de otro, las estructuras, vive Jesús, aleluya. Como aquellas piedras no habían canteras, donde no ha existido canteras, donde hayan esas piedras, ni máquinas en aquellos tiempos que cortaran esas piedras. Pero aquí vemos, vive Jesús, aleluya, que había una persona, vive Jesús, que estuvo en el huerto de Dios. Creo que el huerto de Dios podía ser la tierra completa. Y que esas edificaciones tan perfectas era donde este querubín, vive Jesús, con tantas naciones, él era el que mandaba sobre esas naciones. Vive Jesús. Es una hipótesis que yo he hecho, vive Jesús, aleluya, comparando que Dios dice que estuvo en el Edén. Pero ¿cuál Edén? Vive Jesús. No fue donde estuvo Adán y Eva. Dice la vestidura, ¿cómo era la vestidura de él? Si leemos empezando el capítulo número 1, vive Jesús, del versículo 28, Dios compara al rey de Tiro, vive Jesús, aleluya, un príncipe, vive Jesús, aleluya, la cual se ha enaltecido, y Dios le va a hacer lo mismo que le hizo a este querubín, vive Jesús. O sea, el que se enaltece, vive Jesús. Y yo creo que aquí en la tierra existió ese Edén anteriormente, donde aquellos dioses que moraban aquí, vive Jesús, aleluya, que eran lo que dice, vive Jesús, aleluya, los capítulos, o sea, los versículos que hemos leído, vive Jesús, aleluya, que si nosotros vamos, vive Jesús, a Isaías 14, también hace una historia. Vive Jesús contra el rey de Babilonia. Pero viene siendo, vive Jesús, aleluya, lo mismo. Y dice el versículo 12, capítulo 14, dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por la tierra, tú que debilitabas a las naciones, vive Jesús. O sea, antes de Satanás haber sido destronado, ese querubín que habla, vive Jesús, Ezequiel en el versículo 13, vive Jesús. Ese era el que regía, que debilitaba, vive Jesús, las naciones. O sea que antes de que Adán y Eva vinieran aquí, que Dios ordenara la tierra, estaba esa generación, vive Jesús. Y esa generación, vive Jesús, aleluya, era los grandes edificios que hay hoy en día y que Dios tenía como gobernador a este querubín, vive Jesús. Y él se enalteció y quiso quitarle el puesto a Dios, y Dios fue al cielo y le hizo guerra, y Dios lo mandó en contra de la tierra, vive Jesús, aleluya, y su caída que se trajo, dice la palabra del Señor, que trajo tantas estrellas con él que el rabo, vive Jesús, aleluya, arrastró, vive Jesús, el dragón arrastró todas las estrellas, vive Jesús, y cayeron aquí en la tierra y destruyeron todos aquellos. Y todavía quedan, vive Jesús, porque la hipótesis que yo he hecho, pues dice que tiene que haber sido esos buildings tan grandes, porque antes no había maquinaria, y las maquinarias que hay hoy en día, yo creo que no puedan alzar esas piedras tan grandes, vive Jesús. Y si vemos, vive Jesús, aleluya, que él, vive Jesús, aleluya, dice, tú, el
13. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré al lado del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. O sea, subir. De subir tenía que estar abajo en un sitio. Yo creo que era aquí en la tierra, vive Jesús. Aquí en la tierra donde Él moraba como Rey y Reyes y Señor de señores, en aquel tiempo vive Jesús. Pero en aquel tiempo cuando se enalteció, vive Jesús, aleluya, dice el 15, mas tú derribado eres hasta el Seol y a los lados del abismo. El Señor lo mandó a la profundidad de la tierra, vive Jesús. Que ni la tierra, vive Jesús, aleluya, lo aguantó, porque vomitó fuego la tierra, vive Jesús, aleluya, y destruyó. Con ese fuego destruyó todo lo que Dios había creado para él. Porque dice que él vivía, vive Jesús, y subió a lo alto. Se inclinó hacia ti lo que dice el 16, se inclinarán hacia ti los que te vean y te contemplarán diciendo, este es aquel varón que hacía temblar la tierra y que trastornaba los reinos. O sea, aleluya, ese es el que reinaba, vives aquí, el querubín, que Dios lo tenía aquí en el Edén, porque la tierra era un Edén, vive Jesús. Yo me imagino esas estructuras tan bonitas que habían y todo eso, vive Jesús, aleluya. Hecho no con manos de hombre, sino manos de Dios. No necesitaban máquinas para esas piedras, porque Dios dije, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y todo fue hecho con su palabra. Con su palabra eran puestas esas rocas unas encima de otras, con el poder de Dios vive Jesús. Perdón. Con el poder de Dios fueron cortadas todas esas rocas, porque no había maquinaria en ese tiempo, no había nada en ese tiempo, vive Jesús, aleluya. Y también cortadas que están esas piedras. Hay piedras que las dejaron a mitad de camino porque parece que estaban fabricando y vino la queja, vive Jesús, del Señor contra Satanás, contra el querubín, que era primero el querubín y después lo convirtió en Satanás. Y parece que dejaron las piedras a mitad de camino, vive Jesús, porque se ha mostrado, vive Jesús, y han buscado los estudiosos han buscado de dónde vienen esas piedras y no hay canteras aquí en la tierra donde podrían haber sacado esas piedras. Y si buscamos, vive Jesús, aleluya, dónde fueron hechos esas ciudades de los incas, donde no había camino, donde no había por dónde ir, donde no había por dónde caminar, vive Jesús, aleluya, porque no se notan que habían cajeteras para allá arriba, porque donde hayan cajeteras siempre, aunque la maleza tape, pero se notan, vive Jesús, aleluya. Y se han mostrado tantas ciudades y tantos sitios, vive Jesús, aleluya, y con tantas estructuras, vive Jesús, y las pirámides de Egipto, todas esas cosas, unas piedras tan bien puestas, que solamente Dios, dijo un estudioso que fue Dios o fue el diablo. Pero yo al diablo no le doy crédito, lo repito en el nombre de Jesús, porque todo fue hecho, creado por Dios. Y Dios creó todo eso, vive Jesús, para ese querubín aquí en la tierra, porque, como dice el versículo 16 del versículo 14 de Isaías, se inclinarán hacia ti, vive Jesús, aleluya, todos los que vean contemplan diciendo, este es aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos. El querubín que fue a batallar con Dios en el cielo y cayó y los fue zumbado a la tierra fue destruida, pero quedaron, vive Jesús, todas esas estructuras para que nosotros veamos, vive Jesús, aleluya, que antes de Adán
este querubín existía aquí en la tierra y que tenía, vive Jesús, aleluya, el reino que Dios le había hecho para él aquí en la tierra. Vive Jesús. Y como fue destruido, luego Dios vino, volvió y creó una generación nueva que fue la de, vive Jesús, Adán y Eva. Y Adán y Eva le fallaron y siguieron haciendo pecado. Y entonces luego vino el diluvio y Dios trató a través de Noé hacer una nueva generación, pero siguió el pecado. Pero llegó a Jesucristo, vive Jesús, aleluya. Y estamos, vive Jesús, en estos tiempos de Apocalipsis, vive Jesús, aleluya. Pero traigo esta historia para que leas y veas y compares, vive Jesús, a Ezequiel, vive Jesús, aleluya, capítulo 28, versículos 12 y 19, vive Jesús, aleluya. Puede leer el capítulo completo. Y Isaías, vive Jesús, aleluya, capítulo 14, versículo importante del 12, vive Jesús, aleluya, al 23, vive Jesús, para que compare estas dos de eso, porque es, vive Jesús, donde aquel querubín moraba aquí en la tierra y dice, voy a subir al cielo, porque si él sube en alguna parte tenía que estar acá abajo. Y dice que aquí era el Edén. O sea, esas estructuras preciosas que habían aquí, vive Jesús, aleluya, todas esas cosas que en este tiempo han aparecido y que la ciencia no ha podido, vive Jesús, sacar, vive Jesús, aleluya, pero yo me he puesto a orar, vive Jesús, aleluya, y a pedirle a Dios, y Dios me ha dado, vive Jesús, estas escrituras, vive Jesús, y yo las he buscado las dos, y las he comparado, y he comparado por todas esas cosas que se ven aquí, que han salido en estos tiempos, y todas esas edificaciones, y todas esas cosas, y las he comparado, y Dios, vive Jesús, aleluya. Ora, hermano, ayúdame a orar, que Dios siga revelando, vive Jesús, aleluya, y que Dios te revele para ver si este mensaje, vive Jesús, aleluya, llega y podamos despertar, vive Jesús, para que ver que lo que pasó, lo que está pasando y lo que ha de pasar, todo lo dice en la palabra del Señor, lo que hay que escudriñarla y pedirle sabiduría y entendimiento a Dios para que Dios, como Padre de nosotros, no nos niegue esa sabiduría y entendimiento y nos las dé y nosotros podamos entender su palabra, porque somos sus hijos, vive Jesús. Gracias, Señor. Te alabo, te glorifico, Señor, porque tú eres santo. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Señor. Pueblo, que Dios te bendiga. Amigo, que Dios te bendiga. Vive Jesús. Amén.